Hola a todas y todos, mi nombre es Alberto Isaac Olazarán Moreno, matrícula 204308, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto a presentar es la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo Derecho de Personas y Familia, el cual es asesorado por el doctor Jorge Alberto Andrade Aldana. La investigación es sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. Los atributos de la personalidad son aquellos derechos que toda persona tiene sobre su propia imagen, voz, nombre, intimidad y otros aspectos que conforman su identidad como ser humano. Estos derechos están protegidos por la ley y son considerados como fundamentales en cualquier sociedad democrática. Los atributos de la personalidad son parte de los derechos humanos y deben ser respetados por todos los individuos, instituciones y entidades que conforman la sociedad. La protección de los atributos de la personalidad tiene como objetivo garantizar que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades sin ser objeto de injerencias ilegítimas. Estos atributos se validan en el registro civil, que es un organismo público que tiene por objetivo registrar los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, es decir, todos los acontecimientos que afectan a la situación jurídica de una persona, como su nacimiento, matrimonio, defunción, adopción y reconocimiento de hijos, deben ser registrados en el registro civil. Algunos de los atributos de la personalidad son el nombre, que, de acuerdo con Cordero, en su libro Introducción al Derecho Mexicano, el nombre no es más que el uso de una palabra o una serie de palabras que sirven para designar a una persona. Dentro de esta serie de palabras, distinguir el nombre de la familia es el elemento más importante y puede ser atribuido en atención a una relación familiar, ya sea de filiación o matrimonial, por lo que el nombre es la designación que distingue a una persona de otra en sus relaciones jurídicas, sociales y familiares. El propio Código Civil Federal, en su artículo 48, menciona al nombre como uno de los requisitos fundamentales que deben contener las actas de nacimiento. El concepto jurídico de nombre es el atributo jurídico de la personalidad que señala a una persona individualizándola. El nombre desempeña dos funciones esenciales. Primero, es un signo de identidad de la persona. De esta manera, permite atribuirle al sujeto de una o varias relaciones jurídicas un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones. Es decir, la persona puede colocarse y exteriorizar esa ubicación en el campo del derecho, con las consecuencias derivadas de ello. Segundo, es un índice de su estado de familia. Esto a raíz de que el apellido es consecuencia de la filiación de la persona. Sirve para indicar que pertenece al conjunto de parientes que constituyen determinado grupo familiar. Todas las personas físicas cuentan con el derecho de poseer un nombre que los identifique o individualice a la vez. Es de tal importancia el nombre en las personas físicas que existe protección hacia el mismo, así como disposiciones de carácter penal que sancionan en caso de usurpación. Existen diversas formas de adquirir el nombre, como son por filiación consanguínea, por filiación adoptiva, por el matrimonio, por sentencia judicial, por rectificación de acta por cambio de nombre y por decisión administrativa en el caso de hijos de padres desconocidos. El nombre es, salvo contadas excepciones, inmutable. Por ejemplo, es modificable por reasignación sexogenérica. Este atributo se encuentra en las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. El domicilio, cuyo significado jurídico es ser el lugar donde la persona ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones.
de tal modo que el artículo 29 del Código Civil Federal dice: es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de éste, el centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside en un lugar habitualmente cuando permanece en él por más de 6 meses, por lo que se puede afirmar que la persona física siempre tendrá un domicilio. Existen diferentes clases de domicilio. El domicilio voluntario, es decir, aquel donde reside habitualmente. El domicilio legal, que es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no estén ahí presentes. El domicilio convencional, o sea, aquel que tiene derecho la persona de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Este atributo se encuentra en las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. El estado civil. El estado civil es un atributo exclusivo de las personas físicas. Es el conjunto de vínculos jurídicos que se desarrollan alrededor del concepto institucional de la familia. Por ello, el estado civil se relaciona estrechamente con el parentesco, la filiación, el matrimonio, el concubinato, la adopción, etc. Y delinea los límites de la capacidad. Por ejemplo, las personas casadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del Código Civil Federal, tienen obligación de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley determine y los acuerdos que acerca del particular alcancen las personas que lo integran. Por todo lo anterior, se puede decir que el Estado civil es el que tiene como principal finalidad el incorporar a una persona a un grupo o núcleo familiar. Este atributo se presenta en las actas de defunción. Capacidad. De acuerdo con Rafael de Pina, la capacidad es la aptitud para adquirir un derecho o para ejercerlo y disfrutarlo. Esta capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte, pero desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para efectos declarados por el Código Civil Federal. La capacidad tiene dos vertientes. La capacidad de goce, que es un atributo que la ley reconoce a la persona física e implica para ella la idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio, que es un atributo que le impone la ley para ejercer directamente esos derechos o adquirir obligaciones por sí misma. La capacidad o personalidad jurídica con la que cuentan las personas físicas, de acuerdo con el artículo 23 del Código Civil Federal, se encuentra restringida por elementos como la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley. Pero ninguna de ellas debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Gracias.